Buenos días. Quiero dar la bienvenida a esa página de la Iglesia Cristiana de la Familia. Quiero orar en ese momento. Padre amado, Señor, te quiero pedir en nombre de Jesús, Señor, que tú puedas tocar nuestro corazón, nuestra mente para recibir la palabra, Señor, que tú das, Señor, a nosotros, Padre. En nombre de Jesús, quita todo bloqueo mental, toda ceguera espiritual ahora, en nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana anterior estuvimos hablando de las señales antes del fin, en Mateo 24, ¿no? Mateo 24 habla que todo eso era como principio de dolores, ¿no? No da tiempo de seguir hablando mucho de esto, por eso que en el versículo 15 Jesús dijo, el que lea, entienda. El que lea, entienda. O sea que nosotros debemos hoy día estar buscando las cosas, buscando leer la palabra, buscando entender y ver esas señales que Él dejó para nosotros para entender el tiempo cercano de su venida. Por ejemplo, tú puedes ver muchos comentarios en el internet acerca de un nuevo orden mundial, acerca de que en muchos lugares se está pidiendo que haya un gobernante mundial. Todo eso es preparatorio para el anticristo. Tú puedes ver cómo también se viene hablando mucho del tema de un chip que será colocado para que controlar a la persona. La Biblia habla de una marca en la mano o en la frente que nadie puede comprar ni vender sin tener esa marca. Pero eso va a pasar después del rapto. También nosotros vemos acerca de una sola moneda. Muchos años atrás nosotros no podíamos entender cómo sería posible. Hoy día nosotros podemos ver cómo hay criptomonedas, cómo hay el Bitcoin, cómo hay tantas monedas que son monedas digitales. Hoy día yo no tenía activado mi sistema de hacer transferencias y pagos por internet, pero ahora en la cuarentena lo tuve que hacer. Porque tenía que pagar cuentas, tenía que transferir dinero y tuve que ir un día al banco a activar eso para poder usar ese dinero virtual y hacer pagos por internet. Entonces nosotros vemos que todo eso viene preparando. Y bueno, eso estaremos comentando un poco más adelante, ¿no? Mucha gente hace grandes estudios escatológicos para descubrir la identidad del anticristo. Yo vi un gran predicador que admiro también, boliviano, tratando, y además dijo con nombre y apellido quién sería el futuro anticristo. Pero está bien, hay que ver, hay que precautelar, pero mucha gente está enfocada en ver con mucha ansiedad todas las cosas del apocalipsis, quién será el anticristo, quién será la bestia, quién será el falso profeta, pero no conocen la identidad de Cristo, no conocen y no estudian lo que es más importante, que es Cristo. También nosotros vemos otra señal que viene apuntando a esos tiempos, que es acerca de una sola religión. Tú puedes decir, ¿cómo pasará eso? Pero justamente esa semana yo vi en una página oficial de un líder religioso a nivel mundial, y le voy a leer claramente lo que habla acá acerca de un pacto educativo global. Era una reunión que iba a ser llevada ahora en mayo, pero debido a todo el tema del coronavirus se cambió la reunión para octubre de 2020. Y le voy a leer lo que está en la página oficial. Dice así: el compromiso educativo debe ser compartido por todos. Además, en el comunicado se precisa que el pacto global no se limita a instituciones escolares y académicas, sino que la convicción de que el compromiso educativo debe ser compartido por todos involucra a todos los representantes de todas las religiones del mundo, organismo internacional, instituciones humanitarias, del mundo académico, económico, político y cultural. Por cuestión de ética no le puedo decir de dónde saqué eso, pero es de la página oficial de un gran líder religioso a nivel mundial. Entonces nosotros vemos como todo va apuntando a tener un solo gobierno, una sola moneda,
una sola religión y todo lo que viene apuntando al futuro. Pero eso vamos a comentar en otro día, ¿no? Los que acompañaron las prédicas anterior, habla acerca de las señales antes del fin. Habla de terremoto, peste, hambre, guerra, señales en el sol, en la luna, en las estrellas, de la gran tribulación, la persecución a los cristianos, la apostasía que viene sucediendo en ese tiempo, y eso todo es señal antes del fin. La Biblia, cuando fue escrita, no tenía capítulo ni versículo, era un texto corriente, simplemente dividido por libros. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero para cuestión de poder ubicar mejor dónde se encuentra, se colocó capítulos y versículos. Y por ejemplo, hoy si yo te digo Mateo 25, versículo 10, tú al instante lo puedes ubicar. Pero si no tuviera eso, tú tuvieras que estar buscando. ¿Y qué dice en esa parte, pastor? Bueno, dice tal y tal, hasta ubicarlo. Entonces por eso se colocó capítulos y versículos, ¿no? Pero yo creo que cuando Jesús habló de las señales antes de su venida en Mateo 24, Él estaba apuntando a cómo quería que tú, como parte de su cuerpo de Cristo, como yo también como parte de la iglesia, a que nosotros siendo parte de la iglesia podamos estar. Entonces yo creo que el Mateo 24 está apuntando hacia Mateo 25. Y es más, el final del capítulo 24 de Mateo habla así, de que había un siervo que fue colocado. Y ese siervo aquí dice así, el versículo 42, Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y aquí dice así, versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo así, siendo un siervo fiel. De cierto os digo que sobre todo su bien lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, mire, está hablando de la segunda venida de Cristo, y comenzare a golpear a su consiervo y a comer y beber con los borrachos, dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que él se no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces nosotros vemos que cuando el Señor habla de Mateo 24 y habla de la metáfora de dolores de parto, porque dice todo esto será principio de dolores, en el versículo 8, eso habla de dolores, pero también trae esperanza. Los principios de dolores apuntan a un parto que va a anunciar el nacimiento del bebé. El parto es la manera de esperar que algo nuevo y bueno va a nacer. Algo nuevo vendrá, algo va a salir a la luz. Es algo maravilloso que está por venir. Antes del parto hay esperanza. Por ejemplo, cuando la mujer se embaraza, uno está ansioso, quiere saber si va a ser hombre o mujer. Y uno está ansioso y también ansioso de tener el momento del bebé en su mano. Aquí cuando el Señor habla en eso, Él está apuntando también a un pacto. Él está apuntando el día de su venida, el día de su segunda venida a la tierra, ¿no? Y me acuerdo la ansiedad que tuve antes de nacer mi primer hijo, ¿no? Entonces esos principios de dolores de parto anuncia que algo nuevo va a venir, que algo bueno va a venir, pero hay ese tiempo de dolor de parto. Yo sé cómo es el proceso de parto porque lo he vivido con mi esposa, aunque no fui yo el que sentí dolor, pero trae preocupación. Me acuerdo bien el momento del parto de mi primer hijo, yo estaba filmando a mi esposa y todo, y le dije, mi amor, dame una sonrisa. Y ella miró y dijo, venite tú acá para ver si puede dar una sonrisa. ¿Por qué? Porque él estaba en ese momento de dolores de parto. Pero el momento que el bebé nació y le pusimos en su pecho, ella ya tuvo una sonrisa, una alegría tremenda por haber tenido a su primer hijo.
Entonces, ese momento de parto tiene ansiedad, respiración apretada, dolores, sufrimiento, pero él está apuntando a algo bueno que va a venir. Entonces, hoy día, nosotros estaremos hablando acerca de la responsabilidad de la esposa en el proceso de parto. Para empezar, ¿quién es el esposo y quién es la esposa? La Biblia habla que Jesús es el esposo y que la iglesia es la esposa. Mire lo que habla en Apocalipsis 19, versículo 7. Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ojo, su esposa se ha preparado. Su esposa, la iglesia de Cristo, se ha preparado para el momento de las bodas del Cordero, que en capítulo 5 de Apocalipsis habla que es Jesús. Capítulo 22, versículo 17, habla así: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mire, dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Aquí está hablando de una función de la esposa, que es oír al espíritu y decir a la gente que venga a entrar en ese momento de bodas, que venga a entrar juntamente a esas gran bodas del Cordero. Y todo el Apocalipsis, varias partes repite: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí está hablando también, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Él está hablando de mucha gente allá afuera en el mundo que están muriendo de sed. Pero está diciendo que tú y yo, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la esposa, que la iglesia debemos decirle, ven, debemos dar esa agua gratuita a ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la madre en ese momento del parto? Es empujar el momento para que el bebé nazca. En Bolivia se dice empujar para que el bebé pueda nacer. Y es un término usado en inglés. Parto es usado tanto para mujer como para hombre, para animales. En Bolivia se dice dar la luz. Quien da la luz, como decía un profesor de veterinaria, decía, es el generador. Lo que sucede es igual, es el momento del parto, ¿no? Y aquí, como dice, apuntando a Mateo 25, quiero que leamos esa parábola. Mateo 25, versículo 1, adelante. Dice así: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando su lámpara, salieron a recibir al esposo. Mire, está hablando de vírgenes con su lámpara que fueron a recibir al esposo. Y dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con su lámpara. Mire, llevaron la lámpara llena de aceite, prendida la lámpara, pero llevaron junto depósito para llevar aceite para reposición de la lámpara. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mire, aquí es interesante, aquí es muy interesante que no dice que solo durmieron 5, dice todas, las 10 durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor. Y aquí viene el esposo, dice, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Las 10 estaban dormidas, pero todas se levantaron, dice, y arreglaron su lámpara y prendieron su lámpara. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apagó. No tenemos aceite, regáleme aceite tú para poner en mi lámpara. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras
y a vosotras, id más bien a lo que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, ha de venir. Entonces, para mí esa parábola es muy importante en esos tiempos que vivimos, en esos tiempos cercanos a la venida de Cristo. Esa parábola se enfoca en preparar la novia, la iglesia, para recibir el esposo. Esa parábola era fácil de entender a los judíos, ¿no? Y compara a la iglesia con el regreso del novio. Pero esas vírgenes no eran aquí, digamos, no estaban preocupadas, se durmieron, ¿no? Y se refiere acá a la gente que forma parte de la iglesia. La primera vez que yo pensaba en esa parábola, yo pensaba así: bueno, 10 vírgenes, 5 que tenían aceite eran 100% de los que van a la iglesia, y las 5 que no tenían aceite eran la gente del mundo. Pero vine a entender que el Señor está hablando de que las 10 eran las personas que esperaban el regreso, esperaban la venida del novio para las bodas. Si tú sales hoy día allá afuera en el mundo diciendo: estás esperando la venida de Jesús, la gente se ríe en tu cara y habla que tú estás loco. Por eso aquí se refiere a gente que va hoy día a la iglesia, se refiere a gente que cree en Cristo, se refiere a gente que estaba esperando el esposo, estaba esperando las bodas del Cordero, estaba esperando la llegada de Jesús. Pero aquí habla algo muy profundo para ti y para mí. Nosotros estamos viviendo en tiempos de oscuridad. Ese no es el problema. Para brillar, cuanto más oscuridad, se brilla más. Entonces la oscuridad es oportunidad para que tú y yo podamos brillar. Hoy día vamos a hablar de esos 3 temas: el adormecimiento de la iglesia, el gran despertar y la prioridad de cultivar el aceite. El adormecimiento, mire, las 10 estaban dormidas. La iglesia que antecede al rapto será una iglesia tentada a estar dormida o anestesiada. Por ejemplo, cuando una vez me fueron a operar de la vesícula, me pusieron una anestesia epidural. Y cuando pasó algo que se rompió la vesícula, el médico, el doctor, le dijo al anestesiólogo: póngale una general. Y él me miró y dijo: cuente de 10 para el 1, de atrás para adelante. Yo empecé 10, 9, 8, 7, ¡pum! Me dormí. Y cuando me dormí apagué, no sabía de nada. Hoy día hay ese espíritu de adormecimiento, de anestesiar a la iglesia para que esté dormida. Entonces, hoy día, el gran peligro que hay en la iglesia es el exceso de entretenimiento. Exceso de entretenimiento. Hay entretenimiento saludable, pero en exceso nos hace dormir espiritualmente. Puedo reconocer que un problema para mí no es andar en pecado, aunque la Biblia dice: el que está firme, mire que no caiga. Nosotros hemos aprendido a luchar contra el pecado, pero una tentación hoy para nosotros es el exceso de entretenimiento. Nuestra generación lleva en la palma de su mano un aparatito pequeño que se llama celular, que tiene una infinidad de fin de entretenimiento. Hay Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, juegos de celular, serie de Netflix, video, novela y mucha cosa. Y nosotros podemos pasar horas y horas entretenidos en ese aparatito. Nosotros podemos ver cómo a los hijos hay que controlar, hay que tener cuidado, porque pueden pasar mañana y tarde completa con ese aparatito en su mano y no
cómo relacionar e integrar con su familia. Nosotros hemos visto eso en esa época de cuarentena. Pero el Señor manda buscar, que nosotros le busquemos en intimidad, en lectura de la palabra y oración. Por eso ahí en el versículo 15 de Mateo 24 habla el que le entienda. El Señor está diciendo que debemos leer para entender. Efesios 5, 14 a 17 dice, despiértate, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El Señor está diciendo que debemos aprovechar bien este tiempo actual porque el día son malos. Y el Señor está diciendo, despiértate, despiértate tú que duermes. Y dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros debemos buscar atención y entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Por qué? Hay un versículo en la Biblia que dice que nosotros podemos vivir en la buena, agradable o perfecta voluntad de Dios. Lo bueno no es lo mismo que perfecto. Cuando un alumno recibe una nota de su profesor en el colegio, si dice bueno, quizá es 90, pero si dice perfecto es 100. Entonces tú puedes estar andando en la buena voluntad de Dios, pero Dios quiere que tú andes en la perfecta voluntad de Dios. Y aquí usa la misma palabra, insensatos. Así como había la virgen prudente y la insensata, aquí en Efesios está hablando que nosotros podemos llegar a ser insensatos si nosotros no buscamos entender cuál es la voluntad de Dios. El mayor fracaso en la vida de una persona puede ser tener éxito en cosas equivocadas. En Lucas capítulo 12 del 15 adelante habla de una persona que se enriqueció, tuvo mucho bien, pero que solamente pensaba en su propia alma. Y aquí dice así, versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces debemos nosotros buscar ser ricos para con Dios. Una pregunta muy desgarrada del corazón del Señor, muy del profundo del alma del Señor, que Él pregunta a sus discípulos en Lucas capítulo 18, versículo 8, es esa. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La preocupación de Jesús, que salió desgarrada de su corazón, era, cuando venga el Hijo del Hombre, está diciendo Él, cuando yo retorne, ¿será que voy a hallar fe en la tierra? Era una pregunta honesta de Jesús y una pregunta preocupada de Él. La única manera de vencer esa tentación del entretenimiento es orar, aunque tú no tengas ganas. Leer la Biblia, aunque tú no tengas ganas. Servir, aunque no tengas ganas. Y ayunar, aunque no tengas ganas. Un pastor muy íntimo mío, la semana anterior predicó sobre el ayuno y oración en ese tiempo de cuarentena. Y yo vi ahí que tuvo como cerca de la mitad de la gente que miró eso. ¿Por qué? Porque la gente no está preocupada, no está interesada en orar y ayunar. Y quizá al ver el título de la prédica, orar y ayunar, no le dieron importancia. Pero el Señor, cuando termine, Él dice que nosotros debemos orar en ese tiempo. Debemos orar y velar. Me acuerdo muy bien cuando vivía aún en Brasil. Y un día fuimos a la hacienda y era en la noche y me serví una comida. Allá en Brasil hay la costumbre de la cocina a leña. Se deja la olla grande encima y cada uno va y se sirve lo que quiere. Y yo fui a servir mi comida y encontré un pedazo de costilla y la serví. Y mi cuñado fue y buscó en la olla y ya no había costilla. Seguro era un pedazo que sobró del almuerzo y la cocinera lo puso ahí. Y cuando nos sentamos en la mesa, él dijo, ¿y dónde encontraste costilla? Yo le dije, ahí, en la cocina. Y él paró, fue, buscó y no encontró. Entonces él miró y dijo, Daniel, ¿puede orar? Por favor, claro, le dije. Entonces cerré el ojo, me puse a orar
Y cuando desperté, empecé a comer, comí la ensalada primero, y cuando miro, mi cuñado al frente mío estaba chupando un hueso de costilla y riéndose en mi cara. Y yo le miré y miré mi plato y había un pedazo de carne, pero no era el pedazo de costilla que yo había elegido. Y yo le miré y dije, su pícaro, usted robó mi costilla. Y él dijo, sí, porque la Biblia dice orar y vigiar. Usted oró, pero no vigiló. Y a partir de ahí, cuando empecé a comer con él y él me decía, ore, yo ponía mi mano así encima del plato de comida y oraba protegiendo mi comida. Entonces el Señor dice que en ese tiempo es tiempo de orar, es tiempo de vigilar. Hoy día nosotros podemos ver que en la iglesia están buscando mucho show. Cuando dice hay un show, hay un cantante, hay personas aquí, se llena la iglesia. Pero cuando hay invitación a un ayuno, oración o vigilia, muy poca gente va. La Biblia dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces yo no soy de estar pasivo y encerrado en la casa, me gusta acción, me gusta salir, moverme. En los primeros días de cuarentena yo estaba que salía humo, pero vi que en ese tiempo de cuarentena pude mejorar mi relacionamiento con mi esposa y con mis hijos, ¿no? Entonces inclusive tuve que pagar un precio, lavar plato, ayudar a trapear, ayudar a cocinar, muchas cosas en eso, y mejoró la relación. Pero en la iglesia, cuando sucede, personas que empiezan a enfriarse porque dejan de tener esa relación de intimidad con Dios. Entonces, en primer lugar, el Señor habla de una iglesia que está dormida. En segundo lugar, el Señor habla de un despertar. Aquellas 10 que estaban dormidas, las 10 despertaron, ojo, pero solo 5 tenían aceite, ¿no? Y la palabra despertar para entender es avivamiento hoy día. Se escucha de avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Puede ser avivar un fuego. La Biblia dice que no debemos dejar apagar el fuego. También puede ser volver a dar vida a alguien. En inglés me gusta mucho porque es revival, es como decir revivir. El pastor de mi iglesia, un gran hombre de Dios, muy usado por Dios, un gran ejemplo para nosotros, había hecho una cirugía en su corazón. Pusieron una válvula metálica en su corazón. Y él, debido a eso, tuvo que tomar todos los meses una inyección de penicilina. Y bueno, eso se acostumbró a su cuerpo y un día justamente cuando le pusieron esa inyección de penicilina, le dio un choque anafilático, él cayó y estaba cerca de la muerte, en la línea de la muerte. Pero justamente su hija, que vive en Brasil, estaba acá, que es médica, y empezó a hacerle un revival. Empezó a hacerle un avivamiento, empezó a hacerle un revivir en él. Y debido a eso, aunque desmayado en ese choque anafilático, él pudo reaccionar y vivir. Pudo despertar. Y eso es más o menos lo que el Señor viene diciendo a la iglesia hoy. Él quiere agarrar a aquellas iglesias que están dormidas. Y algunas no solo dormidas, están muriéndose. ¿Por qué? Porque solo están buscando movimiento, shows, y se olvidan de la presencia de Dios. En esa parábola de las 10 vírgenes que habla en Mateo 25, dice así, que tardando el esposo todas durmieron, pero dice que a medianoche se oyó un clamor, y dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces es un avivamiento que el Señor viene a traer. En Levítico 6:13 dice que el fuego debía arder continuamente en el altar. Cuando habla, a mí me encanta hacer churrasco, y cuando habla de avivar, muchas veces prendía el fuego y yo estaba por apagar y agarraba algo para abanar, una tapa de la olla, un cartón, alguna cosa para que ese fuego se prenda. En Levíticos, cuando habla de fuego, habla así, mire, Levítico 6:13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego del altar no podía apagarse. Y es más, cuando vinieron los hijos del sacerdote y trajeron fuego extraño, el Señor se enojó con ellos y ellos murieron.
Me acuerdo muy bien una experiencia que tuve cuando fui a orar y buscar a Dios en una cabaña en Samaipata y me quedé solo ahí, 3 días buscando al Señor. Y me acuerdo el primer día estaba muy frío y fui a buscar leña para prender el fuego y puse gajos y palo grueso arriba. Cuando fui a prender el fuego no prendía y yo fui al basurero a traer basura. No era del basurero del baño, era el basurero de la cocina. Traje papel de la cocina, puse fuego y eso empezó a prender. Al otro día en la mañana el Señor me habló muy fuerte, me tocó mucho, fue una experiencia que jamás me olvido. El Señor me dice, tú querías prender el fuego con palos gruesos. ¿Qué significa? Tú estabas enfocado solo en las grandes cosas de un gran avivamiento. Pero para que tú pudieras empezar el fuego, tuviste que poner tu basura. Tuviste que colocar tu basura en el fuego para empezar a quemar. Y aquello marcó mucho mi vida. El Señor me dijo, pon tu basura hoy. Pon tu basura en el fuego y yo voy a traer un avivamiento a tu vida. Y luego en la noche cuando vi, el fuego se había apagado. Y el Señor me vuelve a preguntar, ¿por qué apagó el fuego? Y yo le dije, porque dejé de poner leña encima. El Señor nos dice hoy día también que no debemos apagar el fuego. En Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él es el fuego consumidor que va a apagar, que va a quemar todas las impurezas de nuestra vida. En el Pentecostés dice que vinieron lenguas repartidas como de fuego. Cuando habla en la Biblia de fuego se refiere al Espíritu Santo. Esa lámpara que tenía un fuego, él está hablando del Espíritu Santo. Pero el Señor también habla en Marcos 9:43 que si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno. Y dice, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El fuego nunca se apaga. ¿Qué significa? Que nosotros debemos pasar por el fuego de Dios, por el fuego del Espíritu Santo, que quema nuestras impurezas para evitar de pasar ese fuego de la eternidad que nunca se apaga. Tú y yo necesitamos de este fuego a diario. Tú y yo necesitamos poner esa basura a diario en el fuego del Espíritu Santo. En mi época de niño y joven, jóvenes aún seamos, como dice el dicho Camba, ¿no? Yo escuchaba mucho. El pastor predicaba seguido acerca de la venida de Cristo. También mi padre me comentó hace algunas semanas que mi abuelo, cuando le tocaba predicar, era su tema preferido. Hoy día se viene escuchando muy poco acerca de la venida de Cristo. La iglesia primitiva tenía mártires. La iglesia de hoy quiere tener celebridades. Tú puedes invitar a una celebridad de tu iglesia, algún conocido de tu iglesia, a predicar en el púlpito de la iglesia y ellos van a decir al instante, sí, amén, gloria a Dios. Pero invítalas a ir a predicar en una comunidad lejana. Invítalas a ir a predicar en una tribu lejana que tarda a veces días para llegar, a ver si van a querer ir. Entonces hay mucha gente hoy que son celebridades, pero no miran lo que el Señor quiere. Entonces, esa última semana, cuando yo venía predicando de la venida de Jesús, de la señal del rapto, ayer me impresionó que mi hija llegó y me mostró un video que ella hizo sola. Mi hija de 7 años hizo ese video solo. Ella puso el celular en su cuarto y empezó a grabar y grabó que estaba echada en la cama y ella puso todavía yo sé lo que va a pasar antes de la segunda venida de Jesús. Y puso así, estaba en su cama sentada con su Biblia y de repente él le cortó el video, salió de ahí y puso la sábana cayendo en su cama como si hubiera ido en rapto. Y eso me impresionó mucho. Una niña de 7 años pudo entender y yo tan ansiosa sabiendo el día de la venida de Cristo. ¿Será que tú estás así? ¿Será que tú estás precavido, cauteloso de la segunda venida de Cristo?
Essa semana eu escuché una frase que eu estuvo retumbando en mi cabeza todos los días. Yo quiero vivir hoy como si Jesús hubiera sido crucificado ayer y como si retornara mañana. Aunque Él puede venir de aquí un minuto, de aquí una hora, de aquí 10 horas, no sabemos, pero debemos vivir como si Él fuera a vivir hoy, como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Hoy es tiempo finales, son tiempos difíciles, pero es tiempo de oportunidad para un avivamiento. Aunque la Biblia dice el amor de muchos se enfriará, también habla en Hechos 2 que en ese tiempo Dios derramaría un gran derramar de su Espíritu Santo, que aún nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, que los jóvenes tendrían visiones y los ancianos sueños. El Señor está hablando. De las 10 vírgenes, solo 5 tenían aceite para alumbrar su lámpara. Si no tenían aceite, no podían tener luz. No podían tener luz. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. La luz es Jesús. En San Juan 1 habla que aquella luz vino al mundo. Jesús vino con aquella luz al mundo. La diferencia de la prudente y la imprudente no fue esperar el novio. Las 10 estaban esperando al novio. Y es malo, las 10 se durmieron. No fue el problema de dormir. No fue el problema de tener o no tener lámpara. Las 10 tenían lámpara. Lámpara, en Brasil dice lamparina. Yo me acuerdo cuando llegué a Bolivia aprendí algo muy espectacular. Nosotros vivíamos en la selva, en un campamento en medio al monte. Recién estábamos empezando a desmontar ese monte para trabajar con agricultura. Y aprendí a agarrar ese filtro viejo de tractor, llenar el centro del filtro con trapo y llenarlo con diésel, amarrar un alambre, zuncharlo con una estaca y dejar eso colgado con una estaca toda la noche alumbrando. Y como no había luz eléctrica, toda la noche nosotros poníamos eso en el campamento y toda la noche alumbraba. Entonces nosotros podemos ver acá que eso podía quemar, pero tenía la lámpara, tenía el aceite que era el diésel y tenía el fuego. La lámpara representa a nosotros, y en especial el ojo. La Biblia dice en Lucas 11 así, de que el ojo es la ventana del alma. Si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está malo. Entonces miren ese tiempo de entretenimiento, en ese tiempo que hay mucho entretenimiento, ¿cuál es el aparato que tú usas para el entretenimiento? El ojo, justamente el ojo ahí. El aceite representa el Espíritu Santo y la intimidad con Dios es ese aceite cultivado. El reproche del novio en Mateo 25:12, mire lo que dice así, es no te conozco, yo no sé tu nombre. Aquí dice, el novio dice así, yo no te conozco, yo no sé tu nombre. Cuando ellos fueron a pedir para entrar con él, dice así, él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces mire, las vírgenes conocían el novio. Las vírgenes sabían que el novio iba a llegar. Pero cuando el novio llega y encuentra a esas 5 vírgenes sin el aceite, él mira y dice, no te conozco, apartate de mí, apartate de mí. En Efesios 1:13 dice así, en el cual nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, creímos en él y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello del Espíritu Santo de la promesa. Y aquel reproche era, no te conozco, no te conozco. Y el Señor habla así en Mateo 7:21, ni todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor está diciendo a personas que quizá fueron usadas para orar, para hacer milagros, pero eran hacedores de maldad.
Eran personas que no tenían el aceite del Espíritu Santo. Eran personas que no han tenido intimidad con Dios. No tenían amistad con el novio. Todas sabían que había la boda. Todas esperaban el novio. Todas tenían lámpara. Pero la única diferencia es que unas tenían aceite y las otras no. Hoy, si tú no tienes aceite, solo tienes agua, tú puedes pedir a Dios. En el Antiguo Testamento hay un milagro que Dios hizo, que fue con una viuda, que cuando llegó tenía muy poquito aceite y él usó ese aceite y lo entregó totalmente a Dios. Pero en ese momento Dios habla por su siervo, llena la tinaja de agua. Y él buscó de los vecinos de todo el mundo que tenía fuente, llenó de agua y el siervo de Dios oró y lo transformó en vino. El Señor quiere transformar hoy día tu agua en aceite, perdón, no era vino, en aceite. El Señor quiere transformar tu agua en aceite. Si tú tienes aceite, tiene luz. La luz representa a Jesús y la oscuridad representa el pecado. Jesús está llamando a que tengamos intimidad con Él. Aunque en Mateo 25 del 8 a 10 dice así, mire qué impresionante. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vosotros el aceite, porque nuestra lámpara se apagó. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras misma. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y cerró la puerta. Entonces miren, el aceite, yo no te puedo regalar. El aceite no es que tú vas a andar con alguien que es lleno del Espíritu Santo y tú vas a ser lleno. Ese aceite tú debes comprar, tú debes buscarlo de Dios, tú debes comprarlo, pagar un precio de oración, de intimidad con Dios, de lectura de la palabra, de todo lo que representa esa intimidad con Dios. Nosotros vemos el ejemplo de Marta y María. Jesús quiere que nosotros como María prestemos atención a su palabra, aunque Marta quizás estaba preparando una rica comida a Jesús, limpiando la casa para que Jesús se sienta bien. Jesús estaba diciendo, yo quiero que haya Marías que hoy día estén atentos en oír mis palabras. ¿Cuánto vemos de eso? Y muchas veces el Señor me habló. En ese tiempo a veces de correteo, de tantas cosas que hacer, yo servía en la obra de Dios. Tenía muchas actividades, pero olvidaba del Dios de la obra. Pero Dios quiere que nosotros oigamos su voz en el íntimo de su presencia y hablemos a otro. Mire lo que habla en Jeremías capítulo 23. En todo el capítulo el Señor hace un reproche a los pastores y profetas que están siendo engañados. Y aquí el Señor habla de pastores que dispersan las ovejas. El Señor habla, el versículo 9, de profetas que quebrantan el corazón de Dios. Él habla el versículo 11, tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa le maldad. El Señor está diciendo el final de los tiempos. Esos profetas y sacerdotes harían impiedad, andarían como cualquier mundano. Y dice así, versículo 14, en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterios, andaban en mentira, fortalecían la mano de los malos. Y el Señor habla el versículo 16, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan y hablan vanas esperanzas y hablan palabras de su propia boca. Pero también habla así, versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? El Señor está diciendo que quiere que estemos nosotros en su secreto, en su intimidad, en su presencia para oír su palabra. ¿Pero para qué? Versículo 22 habla así, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo harían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dios quiere que tú y yo estemos en su intimidad, en su secreto, buscando llenar las lámparas, pero para oír su palabra y poder hablar a las demás personas para que cambien de su maldad, como dice acá, y cambien en sus obras. Nosotros debemos cuidar siempre
de cultivar el aceite, no gastar el aceite en cosas innecesarias. Y el Señor habla así en Apocalipsis, justamente Él habla de una clase de cristiano que en esa época del final de los tiempos, porque todo el Apocalipsis habla de la pronta venida de Cristo. Y mire lo que habla el capítulo 2, dice así: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. El Señor dice así. Y inclusive han probado aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y el Señor dice: y tú has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor conoce todo tu trabajo para Él. Pero el Señor dice aquí: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor por el Señor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El Señor está hablando acá que si tú no vuelves al primer amor, si tú no vuelves a tener intimidad con Él, Él va a quitar el candelero. Aquí ya no está hablando de la lámpara, está diciendo: voy a quitar el candelero completo, la lámpara completa, no solo el aceite de ti. El Señor está hablando acá de la importancia de buscar la intimidad con Él. Pero aunque las puertas de la casa están cerradas por el tema de la cuarentena, el Señor dice así, Apocalipsis 3:20: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a Él. El Señor dice que entraría a ti y haría una gran fiesta contigo en tu interior, en tu espíritu. Y en ese momento yo quiero invitarte. Yo no sé si tú ya eres un cristiano. Yo no sé si tú eres de las 5 que tenían aceite y buscaban la llenura del Espíritu Santo, o si tú eres de las 5 que no tenían aceite. Yo no sé si tú todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, pero quiero hacerte un llamado, un desafío, que tú puedas en ese momento buscar arrepentimiento, buscar la presencia de Dios, dedicar tiempo diario al Señor, en buscar su presencia, en orar, en leer la palabra, en tener intimidad con Él, en arrepentirse de lo que viene haciendo malo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, y si esa palabra ha sido de bendición para tu vida, comparta a tus amigos, parientes, familiares, para que también sean bendecidos. Señor, te quiero pedir que tú derrames, Señor, un gran avivamiento, un gran despertar, Señor, en el corazón de cada persona, Señor. Y ahora, Señor, queremos pedir que ese fuego, Señor, tuyo pueda encender las lámparas, Señor, que están apagadas. Quiero pedir por aquellos que no tienen el aceite, que puedan buscar comprar el aceite, buscar tu presencia y llenarse de tu Espíritu Santo en nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en ese momento. Amén.